Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio más de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos de invitado a Ricardo Weder. Ricardo es founder y CEO de Justo, el supermercado en línea que hoy tiene operaciones en México, Brasil y Perú, pero sobre todo lo invitamos porque es ángel inversionista. Tiene más de 6 o 7 años invirtiendo y tiene un portafolio de más de 20 compañías como Nowports, Clara, Jeeps, Fairplay, Zeppelin, Hackmetrics, Cubo y muchas más. Estoy seguro que varias de esas compañías, varios de ustedes las conocen. Ricardo, mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? René, muchísimas gracias por la invitación y como siempre un gusto poder platicar. Oye Ricardo, pues como sabes, te adelanté un poquito en este intro. No estamos aquí para platicar de Justo. Estoy seguro que muchos ya conocen tu historia como fundador. Estamos aquí para platicar cómo es que empezaste en el mundo de las inversiones, pero sobre todo cómo logras balancear eso de ser founder e inversionista. Cuéntanos rápidamente cómo es que empezaste y cuál fue tu primera inversión. Claro, mira, aquí la realidad es que hace, 6, 7 años no había mucho ángel inversionista en Latinoamérica, ¿no? Y la realidad es que tampoco había un número grande de nuevas startups, ¿no? Tú mejor que nadie conoces cómo ha progresado el ecosistema. Y a mí siempre me interesaba esta parte. Yo hice carrera en consultoría, hice carrera en finanzas y me interesaba mucho otros modelos de negocio, ¿no? Y básicamente para mí son 3 factores por los que decidí empezar a hacer inversiones, ¿no? Uno de mis propósitos a nivel personal es poder contribuir al desarrollo de Latinoamérica a través del apoyo al emprendimiento tecnológico, ¿no? Y creí que esa era una buena forma de poder aportar, no solo con recursos, sino también con el conocimiento, mis aprendizajes, ¿no? Sobre todo los errores que he hecho y otro tipo de cuestiones, a personas que estuvieran empezando por primera vez o estuvieran haciendo nuevos emprendimientos, ¿no? La segunda, que también es relevante, es porque para mí es una forma también de aprender de otros modelos de negocios, de otras industrias, de otras fases, porque quieras o no, lo que tú hiciste bien tal vez hace 2 años, ahorita no te va a aplicar. Vivimos en ecosistemas y dimensiones que están cambiando tan rápido, evolucionando tan rápido, que la realidad es que la profundidad de entendimiento que requieres para entender realmente un pensamiento sistémico, no un análisis profundo de una oportunidad, sino cómo funciona dentro de un ecosistema, cada vez más difícil, ¿no? Y esa parte de continuar aprendiendo para mí también es bastante importante, ¿no? Y básicamente estas son las 2 principales razones por las que decidí, ya hace bastante tiempo, pues empezar a invertir, ¿no? Oye Ricardo, en el intro menciono varias compañías exitosas o muchos podríamos interpretar como un portafolio muy exitoso. ¿Cómo logras que compañías como esas estén tocando tu puerta como ángel inversionista? ¿Cómo logras tener acceso a deal flow? Y al final del día, hoy ellas llegaron a ti, tú las estabas buscando. ¿Cuál es esa dinámica? La realidad es que he sido bien afortunado porque la gran mayoría de las startups me han llegado, me han buscado. Sería mucho más complejo para mí poder realmente poder meter mucho tiempo a la prospección de startups por lo que estamos haciendo en Justo, ¿no? Y otros compromisos que tengo y la familia y mis hijas y demás, ¿no? Entonces, la realidad es que me llega bastante deal flow a través de referencias, de amigos, de personas que he apoyado antes. Y así es como la mayoría me han llegado en este caso, sobre todo en la fase de seed, ¿no? Normalmente me enfoco en pre-seed, seed y en algunos casos series A. Ok. Pensando un poquito en eso, acabas de mencionar una de las preguntas que te quería hacer. Tú eres hoy founder y CEO de una compañía que está creciendo, que justamente sigue levantando seguramente capital, que está expandiéndose, 3 países ya operando. ¿Tu rol suena lo suficientemente complicado como para estar haciendo otra cosa? ¿Cómo le haces? Te llega ese intro y al final del día, ¿cómo balanceas el voy a tomar esa llamada?
¿Cómo balanceas? Ya invertí y le quiero ayudar a esa compañía. ¿Cuál es tu forma de pensar alrededor a lo mejor del tiempo y tu responsabilidad principal que no debe de ser pequeña, ¿no? Claro, mira, yo creo que es importante que en la vida mantengamos un balance y también tengamos otro tipo de pasatiempos, ¿no? Como puede ser deporte, como puede ser lo que quieras. Entonces, para mí, realmente me divierte y me aporta a través de ese aprendizaje la parte de la inversión. Entonces, lo utilizo como parte de mi tiempo libre y fuera de mis responsabilidades dentro de justo, ¿no? Y me ayuda a distraerme, me ayuda, ¿no? A pensar en otro tipo de cuestiones fuera de lo que estoy pensando todo el día, que es el camino a seguir de justo, ¿no? Ok. Pensando en que tienes tal vez un superpoder, lo voy a llamar un superpoder como ángel inversionista, pues eres emprendedor y por la etapa en la que está justo y potencialmente por tu experiencia previa, inclusive previo a justo, pues tienes mucho que aportar a una compañía desde el lado de cómo a ti te ha tocado sobrepasar ciertos retos y de nuevo, la etapa en la que estás. Hoy, ¿cuál dirías que es la diferencia entre un ángel de pronto como con tu perfil versus otros ángeles que estás viendo en los mismos cap tables en los que tú estás? Mira, sin duda alguna existen diferentes tipos de ángeles, ¿no? Hay muchas formas de poderlos segmentar, pero básicamente podríamos decir más estratégicos o operativos y financieros, ¿no? Sin duda alguna, sobre todo en la parte de early stage, creo que ese aprendizaje, ¿no? Y también poder acercar un poco tu network, ¿no? Cosas tan simples como, bueno, en dado caso ya no sé qué voy a hacer ahora, ¿no? Pero pues cuando necesitan abrir una cuenta, pues contactaba con el Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, de aprendizajes, de las primeras etapas, ¿no? Que es muy diferente la etapa de construcción en un early stage, cuando realmente, pues es un pequeño equipo de generalistas que todavía no entiende bien el problema, cuesta estructurar un poco los mecanismos de experimentación para poder iterar, ir aprendiendo y ir trabajando ese camino a tu product market fit, cómo vas creciendo, cómo cambian los perfiles. Eso que uno ya ha vivido lo puede compartir de una forma que agrega un valor diferente al que tal vez un inversionista que sea más financiero, ¿no? O más perfil que realmente se dedique inversionista, pero no ha estado en la parte realmente de construcción operativa, es lo que te puedo aportar, ¿no? Yo creo mucho en la diversidad, creo que tener perfiles diferentes es bueno, ¿no? No digo que necesites puro emprendedor ángel también, sino que el tener una diversidad de personas que te estén apoyando y que tengan un perfil diferente, experiencias diferentes, es lo que te nutre, ¿no? Porque al final de cuentas se vuelven como tus advisors, ¿no? Tus consejeros. Entonces es importante que tengas perfiles diferentes, no todos iguales, para evitar que haya una caja de resonancia y poder maximizar el valor de su consejo. ¿Consideras que ese superpoder que tienes de también ser founder y estar operando es fundamental en o influye en tu toma de decisión cuando decides invertir en una compañía? Ya, yo creo que no lo llamaría un superpoder. La verdad, creo que hay inversionistas que son increíbles y que ellos sí tienen un superpoder, ¿no? Yo apenas también estoy en mi camino de crecimiento y aprendizaje, pero sin duda alguna sí es el valor que yo puedo aportar a las compañías, ¿no? Y también ves diferente un poco, ¿no? O sea, empiezas una perspectiva no tanto de mercado, sino entender si realmente y cómo lo van a poder construir, ¿no? La realidad es que para mí en Seed y Pre-Seed yo me enfoco totalmente en el equipo fundador, ¿no? No solo los fundadores, sino también el equipo inicial es sumamente importante para mí y eso es desde que empatía, ¿no? Comparto valores con ellos, la visión es suficientemente ambiciosa, ¿no? Y demás, etc., mucho más allá de las probabilidades de éxito que le ve al negocio, ¿me explicó? He invertido en cosas desde el espacio, ¿no? A otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero es más ese sueño y te estoy apoyando y trabajando ahí más en conjunto, ¿no? Con un gran amigo mío en producir un hardware para HealthTech que sería bastante un long shot, bastante interesante. Entonces, son el tipo de cuestiones que me gustan. Me gusta más pensar, bueno, los emprendedores, ¿no? Porque ese problema es relevante para ellos, pero también para la sociedad, y si es suficientemente grande. Porque hay problemas muy interesantes, pero son muy pequeños, ¿no? Y yo creo que para mover Latinoamérica necesitamos problemas grandes primero, ¿no?
Don't get me wrong, ¿no? Todo está bien, ¿no? Pero lo que yo prefiero dedicarle mi tiempo, porque si algo que tengo muy claro, para mí mi prioridad es mi familia y sobre todo mis hijas, entonces sí no estoy dispuesto a quitarle tiempo a ellas, entonces tengo que ser muy crítico en los proyectos en los que decido involucrarme, ¿no? Porque yo creo, ya que te involucras, pues es importante estar ahí para poder dar ese apoyo. Oye, Ricardo, ¿y consideras en tu experiencia, llevando tantos años invirtiendo y también tantos años estando del lado del emprendedor, consideras que este es el camino evidente de un founder en LATAM? También adoptar como parte de su rol en este ecosistema ser inversionista. No creo que sea el camino porque son skills diferentes, son perfiles diferentes y no todo el mundo tiene ese perfil de inversionista o de advisor, ¿no? Porque ahí te tienes que echar para atrás, ver the big picture, ¿no? Y apoyar, y cuando estás emprendiendo, pues estás en la primera fila de batalla, ¿no? Entonces, sí hay diferencias y hay que aprender que en la vida a veces el liderazgo también es aprender a tomar el rol en cada situación que uno tiene. Pero quitando eso, creo que sin duda sí es una forma muy buena de poder aportar al ecosistema. ¿Me explico? Que al final de cuentas incrementa la densidad de red, por verlo así, del ecosistema. Si tú puedes acercar todo el network que tienes con inversionistas, con lo que tú quieras, eso genera muchísimo valor, ¿no? Y no siempre tienes que invertir. Hay otras formas de poderlo hacer sin tener que invertir dinero, pero bueno, normalmente cuando haces una inversión, pues tienes skin in the game, por decirlo así, ¿no? Oye, Ricardo, en varios episodios, y creo que lo vamos a seguir escuchando en los siguientes, todos coincidimos que etapa temprana es un negocio de personas, es un negocio de encontrar talento, y básicamente regresas a esa respuesta que tú hace un momento nos dabas de es encontrar al equipo, que compartamos valores, que compartamos ciertas cosas. En tu caso, ¿cómo logras identificar o cuáles son las características que buscas, cómo las identificas para poder decir, este es el equipo en el que a mí me gustaría invertir, particularmente pensando que también es un negocio o una industria que se mueve muy rápido? A lo mejor tuviste una llamada con ese equipo o un par, pero también es una industria de tomar decisiones rápido. Para ti, ¿qué define a ese equipo que es talentoso o qué los define como es un buen equipo? Yo creo que eso es el meollo de todo el asunto, ¿no? Sobre todo en la parte de early stage. Y yo no creo que exista una regla o una estrategia, ¿no? Que se puede decir, esta es la buena. Porque hay una parte muy de instinto, ¿no? Y una parte de mucho, ¿cómo decirlo? Si hay bonding, ¿no? Entre tú y el emprendedor. Entonces es difícil poderlo definir. Pero si te fijas en cosas de cómo se expresa, si está mostrando esa pasión, pero hay que tener cuidado porque no todos son tal vez sea una persona muy buena, pero es introvertida, ¿no? Entonces, lo que yo intento es, en ese poco tiempo, intentarme poner en sus zapatos, porque no desbocar pasión, ¿no? Yo soy muy energético, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Ni que lo haga mejor que alguien que es mucho más introvertido, ¿no? Entonces, intento ponerme en sus zapatos e intentar entender cómo está estructurando la idea y cómo analiza. Cómo se refiere, cómo habla del proyecto, cómo habla del equipo, cómo habla, si está priorizando las cosas que son importantes, ¿no? Y no cae en ese tipo de vanity metrics, ¿no? O cosas que no es la generación de valor total, ¿no? Algo que también, para ser bien honestos, es que muy rara vez intento invertir, o más bien invierto en cosas que entiendo, porque hay muchas que no entiendo, ¿no? Entonces, prefiero invertir, a menos que me emocione mucho lo que quieran lograr, y digo, bueno, ni entiendo, pero me emociona mucho este proyecto, ¿no? Pero creo que tiene que haber una empatía y entender que cuando uno invierte en capital privado, sobre todo en early stage, son ciclos muy largos, ¿no? Aparte de que la probabilidad de éxito es muy baja por simple estadística, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que uno, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Y yo creo que algo que me permite flexibilidad, tener un poco más de flexibilidad, es el hecho de que espero algún día no tener que vivir o mantenerme de mis inversiones ángeles, ¿no? Entonces, eso me permite separar mucho la parte del retorno, verlo como una parte de retorno del valor financiero y enfocarme más en
generación de valor a futuro, ¿no? No digo que estaría increíble que me vaya súper bien, encantado, pero sí cuando tu mayor ingreso viene de otra parte, tienes mayor flexibilidad y mayor calma en cómo haces las inversiones, y creo que eso también te permite tomar tal vez muchos riesgos que no tomarías cuando ese es tu principal ingreso, tu principal actividad, ¿no? De acuerdo. Y pensando un poquito en justamente cómo logras identificar esas cosas, ¿nos puedes compartir cuál es tu proceso? ¿Cuánto tiempo a lo mejor te tomas en tomar esa decisión? ¿Cuántas conversaciones requieres? De nuevo, pensando en que seguramente estás enfocado tú en justo y que probablemente mencionas tu prioridad es tu familia y aquí tienes que ser extremadamente celoso de tu tiempo. Me imagino que hoy, ya con el portafolio que tienes, debes de tener un proceso probablemente muy aceitado, ¿no? Mira, tú lo vas a ver perfecto, ¿no? Pero es curioso porque la cantidad de startups que tal vez había en el 2000, ni siquiera tanto, ¿no? 2018, 2017, 2019 era muchísimo menor que ahorita, ¿no? Entonces la realidad es que ahí sí podía tomarme un café, ir a comer, tener una llamada o lo que fuera con la gran mayoría de emprendedores que me buscaban, porque lo que yo intentaba es, bueno, si por X o Y razón yo no podía invertir, pues sí intentaba ayudarlos como si hubiera invertido, ¿no? Con contactos, con lo que me pidieran, ¿no? Pero la realidad es que se complica mucho más a partir del 2019, 20, ¿no? Bueno, más del 20, 21, o sea, hay una cantidad que la realidad es que ahí sí tenía que empezar a filtrar porque no me daba la vida, ¿no? Y había prioridades. No tengo un proceso per se establecido. Depende mucho de la información previa que tenga el proyecto y de los emprendedores, ¿no? Hay proyectos que tengo mucha más información. Normalmente hablo con diversas personas que conozco, les pido referencias rápido, ¿no? Que sea que pueden saber, uno, del problema que se está resolviendo, o dos, que conocen directamente, indirectamente al equipo fundador. Y me gusta primero revisar el deck rápido, muy rápido, ¿no? Entonces, la realidad es que tomo una decisión normalmente cuando acaba la llamada ya sé si voy a invertir o no voy a invertir. ¿Me explico? Una llamada. Normalmente no me ha tomado más de una llamada, ¿no? Ok. Me gusta pensar que a través de este podcast podemos inspirar a personas en la TAM a escribir su primer cheque. Si hay alguien que nos está escuchando, probablemente le parece irracional que en una llamada puedas tomar una decisión de X cantidad de dólares. ¿Qué nos puedes decir que te genera o cuál es el sentimiento o cuál es tu proceso mental alrededor de decir esto sí o esto no? ¿Cómo logras generar en una llamada de 30, 45 minutos o una hora una decisión de lo que potencialmente es parte de tu patrimonio, ¿no? Mira, sobre todo cuando no hay nada, ¿no? Y digamos, nada más está el deck, es mucho más complejo. Entonces, la realidad es que vas calculando la probabilidad de que crees que el equipo tiene claro cómo construir, pero no claridad en el sentido de que saben perfectamente qué van a hacer, porque eso nunca sucede. ¿Me explico? Pero que entiende cuáles son las palancas y tienen la capacidad de experimentar para aprender y llegar allá, ¿no? Un buen equipo, a final de cuentas, cuando el problema es sentido, porque eso es importante. He visto en algunas ocasiones grandes equipos, pero un problema, ya ves que muchas personas dicen, un gran equipo va a acabar encontrando cómo, ¿no? Y sí estoy de acuerdo en la mayoría de las veces, pero no siempre. Hay problemas que simplemente por X o por Y razón, las barreras de entrada son tan altas, el timing, lo que tú quieras, les pegue y les afecte y no se puede, ¿no? Entonces, que tengan esa capacidad y esa vocación y que realmente les motive el problema que están resolviendo, que tengan un propósito que vaya alineado, porque suena cliché el tema del propósito, pero la realidad es que si tú tienes un incentivo, ¿no? Y ojo, todos los propósitos son válidos, ¿no? Nada más hay ciertos propósitos que te van a ayudar mucho más, sobre todo en los tiempos difíciles, a continuar. Cuando sí, el propósito es un poco más banal, la realidad, y mira, cada quien define sus propósitos, son válidos, ¿no? Pero cuando es un poco más banal, por decirlo así, la probabilidad de que suelten la toalla es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor. Entonces, entender por qué les interesa. Creo que hay una oportunidad enorme. Cuando tú ves esta región, la cantidad de ángeles inversionistas que hay y los retornos que han tenido es extraordinario, ¿no? Y algo que es interesante en Latinoamérica es que, a diferencia de otras regiones en el mundo, tenemos todavía grandes industrias, grandes problemas por resolver. Y una persona que tal vez no tiene ni idea de tech startups, por decirlo así, pero tal vez tiene un conocimiento increíble en health, en salud. Sí. Y tiene claro
las oportunidades que existen ahí, puede aportar mucho a un equipo de emprendedores, ¿no? Y hay que entender que para los ángeles inversionistas que se ven claro cómo funciona en early stage, ¿no? La realidad es que no estás buscando promedios, ¿no? Estás buscando una inversión que te pueda dar el retorno de todas las inversiones. Inclusive hay algunos fondos, ¿no? Hay algunos ángeles también que utilizan técnicas de lo que se conoce como spray and pray, que es básicamente a todo lo creíble le invierto porque en sí esas industrias donde estoy invirtiendo van a crecer sí o sí. Entonces, al invertirle a todo me va a dar el retorno. Sí hay diferentes estrategias, pero lo que quiero decir es que hay grandes oportunidades también en retornos financieros a las personas. Sobre todo, los mejores ángeles para mí son, a ver, hay dos formas como puedes aportar, ¿no? Con tu experiencia, ¿no? Y ese conocimiento que te dio construir y demás, etc. O con experiencia, por decirlo así, especializada en la industria. Y eso también puede agregar mucho valor. Si tú eres un ángel que te especializas en entender cómo puedes generar valor a través de ser ángel, pero a la vez estás especializado en una industria, creo que eso es un superpoder. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, parte de lo que he visto en los diferentes episodios que hemos lanzado es que no hay una definición del perfil del ángel inversionista, ¿no? Hay algunos que son como tú, founders. Hay otros que tienen un trabajo de tiempo completo y esto lo hacen en su tiempo libre también, pero no son founders, sino son empleados. Y también tenemos quienes hoy activamente ya se están dedicando a esto. Entonces, en algunos de los episodios alguien se definía como soy una persona normal. Me llamó mucho la atención esa definición, porque hoy un ángel puede ser tu primo, tu hermano, tu mejor amigo, el director de la compañía que hoy lidera la industria en la que quieres emprender. Múltiples personas pueden ser, ¿no? Y ahorita mencionabas la motivación y me gustaría que dentro de esa motivación nos puedas compartir cómo piensas alrededor del retorno financiero. Porque ahorita describes la parte tal vez más romántica de por qué lo haces, cómo aprendes, cómo aportas al cambio de nuestra región. Sin embargo, si en el futuro u hoy no eres exitoso con retornos financieros de tus inversiones, potencialmente te limitas a seguir haciendo esto en el futuro. Entonces, hoy, como ángel, ¿cómo piensas en el éxito financiero de tus inversiones? Eso es bien importante lo que acabas de comentar, sobre todo en el hecho de que en Latinoamérica, por suerte, ya tenemos algunos grandes casos de éxito, que la realidad es que hace pocos años no había, pero todavía son muy pocos. Y en cuando tengamos unos grandes casos de éxito, el efecto en todo tipo de inversiones, ¿no? También para VCs early stage, pero sobre todo para ángeles, es cuando empieza a explotar, ¿no? Porque la gente empieza a tangibilizar esta parte. Sin duda, y repito, no por echarme flores, pero la principal razón por la que invierto no es ese retorno, pero tampoco voy a tirar mi dinero a la basura, ¿no? Invierto en cosas que creo que la pueden romper, ¿no? Y sin duda, parte de lo que quiero hacer es que con esos retornos que vaya teniendo, reinvertirlo. Y entonces, buen punto, como tú lo dices, oye, yo tengo cierto límite, obviamente no soy un fondo de inversión, cierto límite que puedo invertir y si pierdo todo, pues hasta ese límite llegué y vuelvo a ahorrar para volver a invertir. Entonces, creo que sí es importante, sin duda, ¿no? Y algo que también es importante es la diferencia de tener retorno en libros a tener retorno líquido, ¿no? Yo ahorita, te doy los números, es impresionante, ¿no? Tengo ahí 3, 4 unicornios, ¿no? Varios a punto de serlo, entonces tengo retornos muy buenos, pero ojo, yo creo que es hasta cuando se vuelve líquido, ¿no? Que tú puedes decir, mira, esto y volver a reinvertirlo, ¿no? Y eventualmente yo creo que hay muchas personas en Latinoamérica que lo empezaron a hacer como un side business o como un hobby y les ver también que se van a acabar dedicando a esto, ¿no? Y creo que eso es muy bueno porque se van a sofisticar mucho más, ¿no? Yo he tomado, por ejemplo, muchas razones, te digo, es bien diferente. Por ejemplo, participo en el Investment Committee de algunos VCs, ¿no? Sobre todo mi VC, uno de mis inversionistas, pero
es muy diferente la actitud que tomo a cómo hago mis inversiones ángeles, ¿no? Asumo mucho más riesgo. O sea, como inversión ángel, hay veces que tomo decisiones bien irracionales, pero porque hay otros drivers, ¿me explico? Sí, completamente. Y pensando un poco en etapas, el ángel tradicionalmente va a entrar en una etapa muy temprana y de pronto en justo tú tuviste o tienes algunos ángeles que entraron antes de que lanzaran el servicio en Ciudad de México. El ángel, ¿en qué momento ves su dinero de vuelta en tu experiencia, Ricardo? Pensando que potencialmente en el camino van a llegar fondos más grandes, más profesionales y habrán momentos que a lo mejor el cap table lo quieren limpiar, se ofrecerán secondaries. Desde tu punto de vista, el ángel, ¿cuándo sale? Mira, yo creo que depende un poco de la situación del mercado, ¿no? Y depende también cada una de las rondas qué tan competida esté. Porque normalmente lo que pasa es que cuando tú llegas a una ronda que está competida, ¿no? Hablemos a partir de una B, una C, y hay bastante competencia, pues la realidad es que para las fases que tú necesitas como empresa, el valor que te pueden agregar los grandes fondos es mayor, ¿no? En esa parte, digamos, pre-IPO y demás, etc. Y ahí es donde es más factible poderle dar liquidez a los early investors que ya tienen, y sobre todo Los Ángeles, que ya tienen un retorno buenísimo, ¿no? Ya llevan varios años invertidos y esa es la oportunidad, ¿no? También limpiar un poco el cap table, limpiar la estructura, a veces es mucho más fácil, sobre todo cuando ya vas entrando en una etapa pre-IPO, por decirlo así. Entonces, es difícil decir exactamente cuándo, porque depende mucho, no quiero decir en una ronda C, en una ronda B, pero evidentemente depende mucho de la situación de la empresa en esa ronda, ¿no? Obviamente, cuando enfrentas una situación difícil, pues intentas que casi todo se vaya al primario, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero al primario te permite seguir construyendo y seguir construyendo le genera valor a todos los inversionistas. Es que cuando por una razón diferente quieres darle mayor porcentaje o quieres tener un nuevo inversionista a la mesa, pero ya no te entra en el primario porque ya tienes el capital suficiente, por la dilución, por un montón de razones, y esa es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? También hay otros mecanismos donde hay fondos o inclusive inversionistas que se dedican a buscar oportunidades de secundario, pero normalmente con un descuento agresivo. Entonces ahí depende también de Los Ángeles cómo y cuándo lo quieran hacer, ¿no? A veces por una empresa le mete un poco de ruido, pues que ya no conozca quién es dueño de sus acciones, ¿no? Porque se la pasaron entre privados y lo que tú quieras. Pero es un poco los mecanismos y creo que, por ejemplo, a mí me emocionó muchas de las cosas que me emocionó muchísimo de Nubank, ¿no? Porque yo decía, oye, ¿cuántas personas que tenían stock options y demás en Nubank ahorita están haciendo lo tangible y se van a poner a invertir y lo van a empezar a compartir con sus amigos y eso le da tangibilidad? Entonces necesitamos más casos, sí. Estoy de acuerdo contigo. A mí justamente ese caso también me emociona mucho. Pensando en todo lo que acabas de mencionar y en todas esas alternativas que se pueden presentar en el camino, que claramente es caso por caso, también mencionas que hoy en papel tu portafolio se ve muy bien, pero ¿te ha tocado algún evento de liquidez basado en estas características o que se te presente la oportunidad y sea una decisión tuya, quedarte o vender? Sí, es más, una la tuve hace 2 meses. Y en esos casos, cuando es decisión tuya, generalmente, ¿qué haces? ¿Te quedas o vendes? Depende totalmente del tema, ¿no? Por ejemplo, la última era una adquisición de la empresa y les felicitaba mucho que yo saliera, ¿no? Entonces me dieron un retorno interesante sobre inversión y era más fácil y dije, mira, yo apoyo lo que quieran los emprendedores, ¿no? Entonces, más ha sido así, ¿no? Es más, una vez en una inversión en los 2 meses me retornaron 3, 4X, pero yo no quería salir, ¿no? Te forzaron un poquito. No puedo contar la historia, algún día te la contaré, pero normalmente cuando llevo poco tiempo no tengo un interés en salir, ¿no? Porque también, al decirlo así, pues quiero acompañarlas a que lleguen a algo muchísimo más grande, ¿no? También he tenido otros casos donde llevo muchísimo tiempo, ¿no? Con stocks de una compañía y dices, bueno, ya es hora de tener un retorno, ¿no? Entonces, creo que no hay que analizar caso por caso y depende de un montón de variables poder tomar esa decisión. De acuerdo. Oye, Ricardo, en tu caso, en el momento en el que la compañía empieza a crecer, ¿hay algún punto en el cual dices, todo lo que yo estaba aquí para ayudar como ángel, ya a partir de esta etapa de pronto no voy a poder aportar y empieza a desvanecerse la relación? O, de nuevo,
por ser tú un founder de una compañía que está justamente en esas etapas de crecimiento, sigue siendo un punto de contacto importante para esos fundadores a lo largo de esa relación, pues más en el largo plazo. Mire, yo soy muy respetuoso del tiempo del emprendedor y de lo que quiere el emprendedor. Hay muchas veces que te buscan por ciertas cosas en específico, ¿no? Ya que puede aportar valor en este sentido, la realidad es que van etapas donde ya tal vez no te van necesitando, pero depende mucho de cada uno de los fundadores, ¿no? Porque también, como van creciendo, van empezando a tener muchos más inversionistas, van teniendo mucho menos tiempo, ¿no? Entonces hay que respetar y siempre comunicar claramente que tú estás ahí para apoyar, que te pueden buscar cuando algo se necesite, ¿no? También tienes que tener una línea muy clara de que tú no vas a operar, ¿no? Y a veces yo creo que con el gen, si uno es emprendedor, pues ya te quieres meter a resolver el problema y hay que entender que uno está apenas para aconsejar, ¿no? De acuerdo. Cuando las cosas se ponen difíciles, nos ha tocado founders que, pues particularmente en momentos como, no sé, COVID fue un momento difícil, ahora el contexto macroeconómico, justo lo que acaba de pasar este fin de semana con las noticias de Silicon Valley Bank. Siempre hemos visto que hay múltiples factores externos que no necesariamente está en el control del founder. En esos momentos, tú como inversionista, ¿cómo ayudas a tus compañías? De nuevo, y perdón que traiga de nuevo el tema a la mesa, cuando seguramente de tu lado también están explotando cosas, ¿no? Claro, ahí va en línea, ¿no? Hay que apoyar y cuando te buscan tener la agilidad de poderos apoyar cuando es un problema grave o ves un grado alto de frustración, ¿no? Pero sí depende mucho de cada uno de los problemas que pase, ¿no? Inclusive ya que creo que es bien complicado cuando una empresa ya no tiene camino para adelante o ya no pudo levantar, ¿no? O simplemente cambió tanto el mercado que ya no hace sentido su modelo de negocio, ¿no? Y sin duda ahí hay que apoyar. Y yo creo que cuando vas hay que apoyar y sobre todo cuando el emprendedor tiene que cerrar y hacerle ver que, bueno, que las probabilidades eran así, pero que es un aprendizaje que la próxima vez lo va a hacer mucho mejor, ¿no? Y que no pierda ese ánimo y esa autoestima. Yo creo que eso es importante. He escuchado de muchos inversionistas que al revés se quejan y demás. Mira, mientras no haya estado en el manejo ni en la honestidad de la persona, yo creo que hay que apoyarlo siempre, ¿no? Justo lo ligas muy bien con una pregunta que me gusta hacer, que es justo cómo piensas alrededor del riesgo. Teniendo ya un portafolio de más de 20 inversiones y con tantos años invirtiendo, Ricardo, estoy seguro que no todas son inversiones que hoy continúan, ¿no? En la construcción de tu portafolio, ¿cómo piensas alrededor del riesgo y cómo puedes tú como inversionista manejar el fracaso de tu mismo portafolio? Mira, desde el día uno tengo la mentalidad clara en que puedo perder absolutamente todo, ¿no? Y tener esa claridad me ayuda a no generar ansiedad o estrés al respecto. Creo que es importante. A mí me gusta el riesgo, creo que emprender en cierta parte es asumir riesgo y también ordenar el caos. Entonces creo que ahí es ese tipo de situaciones, siento que soy bueno y me gusta estar ahí, ¿no? Entonces, realmente hay que entender que muchas, en un early stage, pues muchas van a fracasar por diversas razones y demás, etc. Y que eventualmente yo siempre soy bastante positivo, ¿no? Entonces sé que eventualmente alguna tendrá un gran retorno y puedo utilizarlo para hacer más proyectos, ¿no? Otro tipo de cuestiones. A final de cuentas, yo creo que apenas estamos empezando en la TAM las cosas que se pueden construir y hacer, ¿no? Gracias a instituciones como 500 y otras, ¿no? Que han hecho un trabajo durante una década o más Sí. tiempo, ¿no? Y me emociona mucho lo que viene. Entonces, el objetivo es mantenerse vivo y seguir construyendo. Perfecto. Pensando en eso y regresando al punto de inspiración de que tal vez alguien nos esté escuchando, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que hoy se está preguntando cómo empezar y quiero hacer mi primera inversión, Ángel? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debería de saber de alguien que lleva haciéndolo tanto tiempo como tú? Mira, quiero ser claro que para nada me considero un experto, ¿no? En ángeles como ángel inversionista, creo que hay personas mucho mejores. Pero para mí lo más importante es que tengan claro por qué quieres ser un ángel inversionista. ¿Cuáles son las razones? Que las piensen muy bien, ¿no? Porque también vimos una ola, ¿no? Durante el 2021 que todo el mundo quería ser inversionista, ¿no?
Entonces, a veces vienen ciertos trends, ¿no? Que escucha pues bastante padre y demás hacerlo. Hay que entender bien, ¿no? Y hay que entender bien los tiempos. Las cosas bonitas y las cosas difíciles, ¿no? De ser ángel inversionista. Y ya que valides estas razones y te des cuenta que son razones válidas, ¿no? Porque si no son válidas, la probabilidad de que cambies o fracases en el camino es mucho mayor. Que tengas una estrategia clara de lo que quieres hacer, ¿no? Y ojo, hay diferentes tipos de empresas, de inversiones, ¿no? Hay empresas muy, muy chiquitas que necesitan traen muy poco capital. Hay empresas que el seed, ¿no? Es muchísimo más grande, ¿no? Entender qué tipo de evaluaciones quieres entrar. Hay un montón de cosas que hay que empezar a entender, pero también tener bien claro qué valor puedes dar tú. Y definir desde el principio con la empresa, pues tener el acuerdo de, mira, yo te puedo ayudar de esta forma y tú dime en qué más te puedo ayudar, ¿no? Pero evidentemente ser transparente y comunicar de forma adecuada. Para un founder que a lo mejor te acaba de escuchar decir esto, ¿cómo le puedes aconsejar medir ese compromiso? De repente hemos escuchado ángeles que se comprometen y ayudan un montón, también ángeles que a lo mejor simplemente su foto en el deck, con eso sumas un montón como validación. Y también de repente he escuchado algunos deals en donde dicen, oye, te quiero invertir tanto capital, pero además me gustaría ser tu advisor y de pronto a cómo aporto como advisor también ponerle un precio en equity. ¿Cómo le dices a un founder que quiere estructurar este tipo de cosas? ¿Cómo logras medirlo y cómo te puedes proteger ante a lo mejor aquellos que prometen y no lo cumplen, ¿no? Creo que ahí es importante, ¿no? Lo que comentábamos hace rato, como tú tienes que tener claro las razones por las que quieres invertir, por qué quieres invertir en ese proyecto, también entender de parte del equipo y del fundador por qué quieren que tú seas el ángel y qué expectativas tienen de ti, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, unas expectativas que digo, oye, es que eso ya no tengo el tiempo para poderlo hacer, me encantaría, pero simplemente para qué te digo que sí, porque no va a ser algo sustentable en el tiempo, ¿no? Y explicar, mira, al principio donde más apoyo necesitas por esto, te puede quedar mucho más tiempo, pero no los próximos 10 años, ¿no? Entonces yo creo que ya que has sentido por las ambas partes, esa comunicación, esa claridad es la justa. El tema de advisor ya es diferente, ¿no? Porque la realidad es que, por decirlo así, Ángel, tú estás poniendo tu capital y tu apoyo, pero en sí el compromiso no es que esté escrito, ¿me explicó? En la parte de advisor, creo que lo mismo, ¿no? Hay que tener claridad, porque hay veces como advisor que en un periodo de tiempo muy pequeño tú puedes aportar mucho valor y después nada, ¿no? Si desde el principio no hay claridad de las expectativas de ambas partes, eso puede generar un problema, porque tal vez el advisor piensa, yo ya cumplí, y la otra persona con el tiempo y tiene tantas cosas encima y demás, se le va olvidando esa parte, ¿no? Entonces, tener claridad y poderlo medir, ¿no? Hay veces que se intenta poner ciertos parámetros. Por ejemplo, a mí me han ofrecido muchas veces y yo les digo que no, ligado a si levantan una ronda o no. Eso es su éxito, no el mío, ¿me explicó? Y la ronda de la responsabilidad la tiene que levantar el founder, es una de sus principales actividades, ¿no? Entonces, no lo hago por no querer comprometerme y demás, sino porque simplemente conceptualmente no puede hacer sentido, ¿no? Entonces, habrá personas que sí, conozco personas que le hacen así y demás, y a mí no me hace tanto sentido por lo mismo que te digo, ¿no? Y ser claro, muchas veces he dicho, oye, no puedo ser advisor porque no tengo el tiempo o vienen meses complicados para mí, ¿no? Creo que hay que ser justo y transparente, ¿no? También me han tocado inversionistas ángeles que me han pedido ser advisors y que pueden generar un mayor valor, y la realidad, eso me pasó a mí, y no han aportado nada, ¿no? O sea, ya en la cancha no aportó nada, y dices, bueno, ya ¿qué haces? ¿Me explicó? Entonces, creo que hay que ser claros entre ambas partes del valor que se puede, tener tangibilidad también al respecto. Sí, completamente de acuerdo. Son dos temas diferentes, pero como que los quería traer a la Sin duda. conversación. Y para que nos quede a todos muy claros, tú no entras como advisor en ninguna compañía. Si vas No, a sí, ayudar, sí. O sea, como Ángel también ayudo y también soy advisor de compañías, pero hay diversas razones. O sea, realmente tengo que entender, pues, si yo no entiendo, no, pues cómo agrego valor. Y realmente que sepa que puedo agregar valor y cómo lo voy a agregar, ¿no? Porque ser advisor, nada más por ser advisor, pues te digo, yo también lo he vivido del otro lado
y pues no está chido, ¿no? Que tengas un advisor que no te agrega valor, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Y soy advisor de muchas compañías, también lo mido con el tiempo que tengo, Ok. ¿no? Cuando tengo mayor disponibilidad de tiempo, pues puedo tomar mayores compromisos, ¿no? Y entonces lo que mencionas que es clave, yo creo que para las dos cosas, pero particularmente para el tema de advisor, que el skin in the game puede ser un poco diferente, es la claridad de cuál es la expectativa, poderla definir y de Exacto. pronto dejarla muy claro. ¿Qué herramienta utilizas para dejar esa claridad? No, es verbal Ok, básicamente, ¿no? Y ya con advisor y demás, pues ahí sí ya se puede poner algo en papel, ¿no? Pero yo soy muy flexible con la empresa y creo en la palabra de los emprendedores. Entonces, por mi parte, no. perfecto. Pues Ricardo, para ir cerrando, me gustaría que nos compartas tu tesis de inversión. Generalmente esto lo traigo al principio del episodio y quise hacerlo un poquito al revés en esta ocasión. ¿En qué industrias te gusta invertir? ¿Cuál es tu ticket promedio? Mira, soy bastante agnóstico sobre la industria. Solo en industrias que sí no entiendo nada, intento evitarlas, a menos que sea un proyecto que me llama mucho la atención y se me hace increíble lo que quieren lograr, ¿no? Pero porque si no siento que no puedo aportar mucho valor. Y eso también se los hago saber en ese momento, no entiendo ni madres, ¿no? Pero en ese sentido, sí tienen que ser las variables que te decía, ¿no? Que sea un addressable market, un problema suficientemente grande es importante para mí porque eso te da mucho más espacio de pivotear y el impacto que puedes tener como empresa es mucho mayor. No me enfoco tanto en que tengan ciertos márgenes, ciertos bla, bla, porque soy agnóstico de la industria y mientras la oportunidad sea suficientemente grande, la complejidad a través de CAPEX, ¿no? De márgenes y demás, no es tan relevante para mí. Y sí hay ciertas industrias que me llaman más la atención, ¿no? En este momento a mí me gusta mucho toda la parte de Health Tech, se hace súper interesante, ciberseguridad, B2B, creo que hay un montón, B2B e-commerce y todo alrededor ahí hay un montón de oportunidades, ¿no? Educación, es un poco más difícil construir en esa, pero creo que por el impacto que puede tener me llama mucho la atención, ¿no? Entonces sí va cambiando un poco las industrias, ¿no? Ricardo, con respecto a región, obviamente ahora que iniciaba el intro se escuchaba altamente cargado hacia México, pero ¿tienes alguna preferencia en qué regiones estás invirtiendo? Y Latam, obviamente conozco mucho más México, pero pues, con Cabify, ¿no? Con Rocket Internet, con Justo, he trabajado en la mayoría de países de Latinoamérica, entonces es menor, pero sí tengo inversiones en empresas en Colombia, en Brasil, en Chile, en Argentina, eh, muy variado, ¿no? Y algunas que están en otras regiones, ¿no? Pero sí intento invertir una buena parte en México. Perfecto, justamente te iba a preguntar si ahora teniendo presencia con Justo en Brasil, si también tu portafolio empezaba a verse representado por allá. Tengo inversiones, de hecho desde antes de entrar Ok. justo, de hecho una que me dio retorno fue de que ya me dio retorno fue de Brasil. Y sí tengo bastantes allá. Brasil se me hace increíble en varios sentidos, pero también complejo. Entonces, pero sí, lo que más me gusta es México porque aparte siento que puedo ayudar mucho más, ¿no? Excelente. Y finalmente, Ricardo, ¿tienes alguna meta de número de inversiones que haces por año? ¿O cómo te organizas para que tu portafolio en números siga creciendo año con año? Mira, es difícil medirlo, ¿no? Pero a mí lo que más me gustaría es en impacto en generación de valor, ¿no? Hay diferentes métricas que lo puedes utilizar, por ejemplo, generación de empleo, ¿no? Puedes decir, oye, invertí en early stage y ahorita generan 200,000 puestos de trabajo, pues es increíble, ¿me explico? Entonces, he estado debatiendo sobre cuál debería ser el número que considero un éxito, porque también ahí lo puedes truquear dependiendo, es la parte más filosófica que tenía. El problema de tener ciertas métricas así es que tú puedes sesgar en las industrias que inviertes, ¿no? Puedo invertir en industrias que sean labor intensive, ¿no? Y tal vez hay industrias que tienen muy pocas personas, pero pueden tener un impacto grandísimo, ¿no? Como en biotech, ¿no?
realmente no le he puesto un número tangible, ¿no? Y también quiero tener esa flexibilidad, ¿no? De poder decir, mira, lo hago porque, por lo que te digo, porque estoy aprendiendo, porque quiero apoyar al ecosistema, ¿no? Porque quiero compartir mi conocimiento y eventualmente, si viene un retorno que creo que sin duda va a venir, pues excelente, extraordinario y tendré más recursos para hacerlo otra vez y cada vez mayor, ¿no? Y si algún día son 300 empresas, pues qué increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, ya el tiempo dirá. Me encanta porque además esa flexibilidad creo que también va de la mano con la disponibilidad de tiempo que tienes, a lo mejor de acuerdo a temporalidades que vas teniendo también con respecto a justo, ¿no? Totalmente, y también el tema del estrés o la ansiedad, ¿me explicó? Uh-huh. Esa flexibilidad me permite a mí manejarlo y por eso puedo realmente invertir en cosas que quiero invertir, ¿no? Que creo que puedo ayudar porque tengo esa flexibilidad de no tener parámetros o reglas establecidas, ¿no? Obviamente sí hay un bias, ¿no? De cómo pienso en el riesgo, en las oportunidades, pero eso es diferente a tener, pues así, un framework, ¿no? Que me limite en cierto sentido las decisiones que tomo. De acuerdo. Ricardo, última pregunta y para finalizar, mencionas que parte de por qué estás haciendo esto es porque te permite seguir aprendiendo. ¿Cuál es un recurso que va en paralelo a estar haciendo las inversiones que te sirve a ti para aprender y cada vez ser mejor ángel inversionista? Mira, en todo el proceso de aprendizaje y estar viendo desde DEX, de diferentes industrias, teniendo estas pláticas con los potenciales founders, ¿no? Y ya que empezó la inversión, pues a mí me mantiene, hay pláticas de todo tipo, ¿no? Hay pláticas desde enfocadas a inversión, hay pláticas a cómo, Ricardo, tú cómo nos recomiendas el tema de cultura, ¿no? Entonces, esa parte me ayuda a ir puliendo un poco el conocimiento que tengo previo y también ciertas hipótesis que tengo, poderlas que me pueden compartir cómo lo ven o cómo le está resultando en otra empresa. Y creo que eso es súper, súper valioso, ¿no? Constantemente, obviamente, intento cuando invierto en una industria, leer mucho sobre esa industria, intentarla entender, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado en el tipo de información que tomas, porque a veces cuando consumes demasiada información de una industria, te puedes sesgar por cómo está preparado ese contenido, ¿no? Entonces, intentar tener datos o tener la objetividad de un pensamiento crítico, ¿no? De querer entender la foto, pero intentar sesgarte por el análisis de otras personas. Ya que siento que tengo ese análisis, ya empiezo a ver opiniones, ¿no? Uh-huh. Eso me permite seguir aprendiendo. Sí. Buenísimo. Pues, Ricardo, con eso cerramos este episodio. Mil gracias por tu tiempo y, por supuesto, por acompañarnos en este episodio de Ángeles de LATAM. ¿Cómo te puede contactar alguien, ya sea para presentarte una compañía o incluso hablar de inversiones? Claro, por supuesto que sí. Bueno, antes que nada, René, como siempre, felicitarlos a ti y a todo el equipo de 500 por el extraordinario trabajo y el favor que le hacen a todo el ecosistema de emprendimiento en México y Latinoamérica, ¿no? La forma más fácil de que me contacten es en mi LinkedIn. Normalmente a veces me tarda un poquito, pero contesto todos los mensajes y es la red que normalmente reviso. Ricardo Beder, ahí buscan. Excelente. Pues, Ricardo, mil gracias. Para todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy René Lomelí. Me pueden también encontrar en LinkedIn por mi nombre. Y si eres un ángel inversionista y te gustaría que compartamos este espacio en un podcast, me encantaría que me escribas directamente. Nos vemos en una semana en el siguiente episodio y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Esto fue Ángeles de LATAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.